Eh, la columna de evaluación, esto también lo conversábamos en la sesión pasada, que en el primer diseño no se completó, se dio la instrucción expresa de no completar esa columna de evaluación en el plan de clases porque esa se completa o bien durante la implementación, mientras los otros profesores que estaban en el diseño están observando la clase que se está realizando, ¿sí? Y conforme se realiza van tomando notas, van haciendo algunas observaciones y esas observaciones van en esa columna, la de la evaluación. Se evalúa así en el acto cada una de las fases del plan de clase, ¿ya? Y si no, se evalúa posterior a él, en una reflexión, en un momento así de pensar sobre la clase, qué ocurrió en cada una de las fases, qué se puede mejorar, qué salió bien, todas las observaciones en esa columna, ¿ya? Entonces, claro, en el primer diseño, cuando ustedes entregaron el plan de clase, obviamente no había una implementación, no había siquiera una presentación de la clase. Por lo tanto, no podía llenarse esa columna. Y ahora ustedes, como ya se presentó la clase eh, frente al curso, tienen los insumos para llenar esa columna ahora, ¿sí? Con la evaluación de cada una de las fases del plan de clases cuando corresponda, ¿cierto? Porque no implementamos la clase completa, pero sí se tuvieron algunas retroalimentaciones sobre la presentación de la actividad, sobre el tipo de material utilizado, sobre la organización del curso, sobre el tipo de problemas, sobre la distribución de la actividad, un montón de cosas, lo que le haya salido a su grupo. Todo eso para la columna de evaluación, ¿ya? Que ahora sí se puede hacer porque ya lo implementó. Entonces es como poner opiniones. Evaluaciones, ¿sí? Exploté. O, Te voy a explicar de nuevo. o sea, es que, por ejemplo, yo opino que esta clase es fome, ¿ya? Esa es mi opinión. Da lo mismo, pues sí es mi opinión. En cambio, si yo hago una evaluación bajo ciertos criterios, digo, a ver, ¿cómo es la participación de los estudiantes? ¿Cómo es el tipo de material que se presenta? ¿Es efectivo el material? ¿Las actividades dan cuenta de lograr el objetivo? ¿Las intervenciones de los estudiantes se fundamentan en alguna postura teórica? Eh, ¿El tipo de evaluación que se realiza es coherente con el objetivo? Esos son criterios para evaluar algo, para decir objetivamente o tratar de eliminar la subjetividad, si algo se ajusta o no a ciertos parámetros, ¿ya? Que es distinto a la opinión, que es como lo que tú quieras decir, ¿ya? Entonces, Ah, ya. una cosa más seria, más formal, más profesional, Comprendo, ¿ya? comprendo. Ahora, igualmente la opinión puede estar sustentada en algo, ¿ya? Tú te generas tu opinión a partir de lo que conoces, a partir de lo que sabes, pero acá es profesionalizante esa evaluación, ¿ya? Muchas gracias. Ya, po. Profe, Sí, no sé si está a la espera de no, dudas para hablar. solo bueno, estoy respondiendo y está la palabra abierta. Ah, ya. Eh, Solo hay que hacer énfasis en ah, en el plan de clase, ¿cierto? No en la necesidad didáctico ni nada de eso. Solamente tengo que tocar el plan de clase. Solamente el plan de clase, es lo único que se entrega. De hecho, creo que esa es la instrucción explícita Sí, sí, sí quería ser para este reporte. enfático nomás en Sí, eso. sí, sí. Enfatizamos en que, de hecho, no el mismo, pero es trabajar sobre el plan de clase ya hecho y ese modificarlo, ¿ya? Ya, ya, profe. Modificarlo de modo que se vean cuáles son las intervenciones que se hicieron. Que se vean significa visiblemente, o sea, con un color distinto, con un tachado si es que hay que eliminar algo, con resaltar si es que se va a agregar algo, Claro, ¿ya? como decía las indicaciones. Y, profe, podría como recomendar lo que le dijo a Javiera, que como llegué tarde, como que llegué a la mitad prácticamente, no, no entendí. Eh,
Javiera preguntó sobre la columna de evaluación y yo le decía que la columna de evaluación se llena ahora una vez realizada la implementación o mostrar la clase con las retroalimentaciones que se recibieron de todas partes, incluidos los elementos teóricos nuevos que se han ido conforme se iba avanzando en el curso. Por ejemplo, quizás una crítica desde la perspectiva del modo de pensamiento, o quizás una crítica desde el por qué considerar solamente un cierto paradigma de trabajo y no otro también. ¿Ya? En ese sentido, la evaluación. Y esa evaluación también está por cada una de las fases. Probablemente hay alguna fase en que no tenga alguna observación o algo más que decir, ¿ya? Pero ahora es el momento de poder llenar esa columna de evaluación, ¿ya? Y no Ya, profe. antes. ¿Sí? Excelente. Gracias. Ya. Profe, Sí, señor. Señora. los errores y dificultades los puedo poner en otro cuadrito abajo como del plan de clase, como para que quede más ordenado porque siento que está como todo muy junto. Sí, 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 puede ser. Haga referencia dentro del plan de clase a la tablita, por ejemplo, una tabla numerada o una lista numerada, y dentro del plan de clase dice, por ejemplo, según el error 1, ver tabla adjunta, y ahí sigue hablando. Ah, ya, maravilloso. Y ¿Sí? una pregunta anexa a esto del plan de clase. ¿Cómo hacer la prueba? Qué buena pregunta. La prueba, la prueba se iba a transformar en un póster, en una síntesis, en una presentación de el trabajo realizado en el curso. Ah, eso quizás lo ¿Ya? dijo el jueves, pero el martes yo me había quedado con que no era póster. Ah, oh, no sé, yo he pensado en eso últimamente, a lo mejor lo dije mal. Voy a tener que revisar las grabaciones. Están las grabaciones. La del martes no la he subido. Ah, yo no he visto la del jueves aún, Ya, bueno, si ve la del jueves y pero ve otra cosa, el me avisa. martes me quedé con que no era póster, Mm, creo martes que no. pasado. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, la información oficial del modo de la prueba va a ser una publicación con instrucciones y rúbricas en el aula virtual, ¿ya? Y no va a ser nada diferente a lo que ya hayamos hecho. ¿Ya? No tiene sentido hacerlo distinto. O sea, Profe, distinto me refiero a preguntarle otras cosas, a preguntar cosas que no hemos conversado aquí, o a pedirle que haga cosas que no hemos hecho nunca en el curso. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? sí, yo, eh, ¿cómo se asocia, o sea, no sabemos cómo meter en el plan las cosas, los pensamientos geométricos y los modelos Evangelion? No sé, cómo lo podemos asociar, profe? O sea, lo podemos meter prácticamente de forma fea. O sea, para decirlo de forma A fea. ver, ¿cómo, Rodrigo, me repite la pregunta? Sí, de forma fea le voy a preguntar, ¿cómo podemos Ya. meter como por ejemplo los modelos Evangelion y el tema de los pensamientos geométricos? O sea, prácticamente toda la materia teórica que hemos visto en el plan de clase. Porque cada una de las cosas teóricas apuntan a cosas diferentes y complementarias. Todos mirando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, los modos de pensamiento apuntan al aprendizaje, a la comprensión.
o sea, a lo que pasa dentro de la cabeza de los estudiantes. ¿Sí? Mientras los modelos de Van Halen tienen una componente que es estos niveles de aprendizaje, ¿sí? En estos tránsitos por los 5 niveles que tiene que ser, y tiene un componente de enseñanza, que esa la puede usar para reformular las fases del plan o en una de las fases que aparezcan una de las fases del plan de clases que aparezcan las fases de Van Halen. Ah, ya, pero ¿debo justificarlo explícitamente, profe? Como voy a poner algo y justificarlo abajo, ya, esto en referido a modelo Ángeles, por ejemplo. Sí, puede ser, Ah, ya, sí. ¿Sí? Ahora, ya, no se profe. pide una justificación así exhaustiva, sino que justifique el porqué del cambio, más que la Ah, claro, justificación teórica. que haya ¿Ya? sustentabilidad por lo menos. Y claro, claro, claro. Si dice voy ahora a incorporar una actividad que tiene que ver con recortar papeles, eh, que no quede ahí solamente, sino que diga porque así, no sé, estoy inventando, ¿eh? Vamos a poder consolidar el trabajo en G1, ¿ya? Que no Ujú. estaba considerado antes, no sé. O que atiende a un pensamiento más sintético versus las actividades anteriores eran más analíticas, no sé. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya, Rodrigo. ¿Profe? ¿Sí? Eh, Estábamos haciendo el trabajo y nos surgieron unas dudas. Bueno, es que en una de las como correcciones que nos hicieron en la presentación fue sobre el objetivo, porque habíamos utilizado el identificar y bueno, Ajá. dijeron que eso o el comprender y así eran como muy generales, creo. Entonces cambiamos Mira. el verbo y quería saber si es que sí estaba bien poner esto, que pusimos, eh, bueno, antes era identificar la semejanza de triángulos a través de la proporcionalidad de los lados y cambiamos el identificar por establecer. Ya. A ver, ¿qué hace cuando usted identifica? Usted mira algo y dice, ahí está. Eso lo veo así, ¿cierto? Sí. Y cuando establece, ¿qué hace? Como es decir que con la proporcionalidad de los lados puede haber semejanza. Claro, claro. Entonces, cambió el verbo, pero cambian las acciones que se tienen que realizar para lograrlo. ¿Ya? Dice John, sería mejor reconocer. Bueno, si dice reconocer, identificar, están ahí muy cercanos también. ¿Ya? Eh, el cambio en el verbo, ojo chiquillos, va a depender, o sea, el cambio en el objetivo va a depender en lo que usted quiera para su clase y lo que ya haya hecho. Eh, puede quedarse con el identificar, eh, aunque sea amplio, pero que se entienda que en su clase efectivamente se va a identificar la semejanza en algo, o sea, que se va a ver y dentro de todo lo que se ve se puede destacar un elemento que sea la semejanza. ¿No? Busque la definición del verbo, busque la definición de la habilidad para ver si es que realmente corresponde ese verbo o corresponde otro. ¿Ya? Ya. Pero, pero siempre pensando en qué es lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere eh, que se establezcan la semejanza? O sea, yo digo, esta figura es semejante a esta otra por tal cosa. ¿O quiere que se identifique? Es decir, tengo dos figuras y yo veo la semejanza en esas dos figuras.
Profe, también teníamos otra duda, Ajá. que nos había dicho que en los conocimientos previos que teníamos, que habíamos puesto triángulos, razón y proporción, y que triángulos era como quizás muy general Muy también, general. Ajá. ¿Qué, pero qué? no sabemos cómo, en qué especificarlo. Quizás poner como lados de los triángulos o no sabemos. Clasificación o medida, pero ¿qué necesita? Eso depende de su clase. ¿Qué necesita que el estudiante sepa de triángulos? Todo, elementos secundarios, calcular sus áreas, calcular sus perímetros. Necesita la congruencia para su clase. Vea sus actividades y diga, a ver, los estudiantes necesitan de los triángulos saber tal cosa. No se trata de hacer una lista exhaustiva de todo lo que necesita, porque podríamos terminar nunca, ¿ya? Pero así, en términos generales, si yo digo se necesita congruencia o se necesita proporcionalidad, es porque conozco la proporcionalidad numérica, porque puedo establecer la proporcionalidad directa, ¿ya? Pero depende eso de qué es lo que quiera en su clase, ¿ya? Era más para precisar eh, algunos conceptos de triángulo, porque no necesita todo de triángulo. ¿O sí? No, en realidad como que necesitamos lo más básico. ¿Y ahí qué es? Eso es lo más básico. O sea, es que era porque se tenía que sacar la proporcionalidad, pero era como en triángulos. No era como en otras figuras. Ya. Ya, ok. Pero es que claro, cuando usted dice que necesita como conocimiento previo de triángulos, eh, conoce todo de triángulos. O le interesa algo particular. Ese es el asunto. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Pero Rodrigo Llanet tiene la mano levantada hace rato. Ah, no la No bajé, sé profe. si ya. Dale, yo Ya. estoy yo llevo esperando mucho rato. Dale. Ya. Dale nomás, John. Ah, bueno. Gracias, Rodrigo. Bueno, en realidad, por si acaso, soy con la Bárbara en el mismo trabajo de semejanza de Y con la triángulo. Bea. Sí. Y con Beatriz. Uh-huh. Y bueno, en realidad la última duda que nos queda, o sea, son como dos en uno, que bueno, no sé si lo recuerda, pero al menos como no sé cómo decirlo, el contenido como que elegimos para darle otro entendimiento al concepto, era el de homotesia. Sí, sí me acuerdo. Entonces la duda es si ahora se tiene que agregar o sea, lo que involucraría la homotesia o lo que vamos a utilizar de ese concepto en los conocimientos previos. Si eso se agrega, considerando que es como una actividad alternativa bueno, como lo que sea. A ver, ahí si pone homotesia, porque usted dice homotesia de eh, una composición de una homotesia con una transformación isométrica. Entonces, ya ahí tiene dos conceptos que son prerequisitos: homotesia y transformación isométrica. Además, la composición de funciones. Claro. ¿Sí? Todo eso entraría como parte de los requisitos. Ya. ¿Ya? Entonces eso al final lo tenemos que agregar en lo que... O sea, todo lo que vayamos a agregar va en los conocimientos previos. Pero lo que necesite nomás. No, sí, claro, claro. ¿Sí? No, sí, para no tener el mismo problema del triángulo recién, pues no vamos a usar como todo el concepto de triángulo, sino que es necesario. Claro, claro, necesario.
Y lo otro era una duda, quizás media patúa, pero nada, no pierdo nada con preguntar. De que en realidad teníamos como una idea de actividad, pero no sabemos si como que cumple con los requisitos como mínimos, o no sé, como los requisitos que tiene que tener la actividad. A Que ver, básicamente, que igual es muy similar al anterior, que era como ir comparando triángulos, pero en este caso era que a partir de un triángulo, de un punto dado fuera de él, o sea, los alumnos tuvieron que realizar una homotesia al triángulo resultante y que determinen cuáles son las características en común que tienen las dos figuras resultantes. Será como el problema ya. planteado. Para que ahí establezcan la semejanza. Claro. Ujú. Sí, sí. Ya, viste, ahí quieren establecer la semejanza, o quieren identificar la semejanza. Ya, Uf. esa es una preocupación. Ya de repente se toma bien a la ligera, pero ya, hay que tratar de ser más preciso en los objetivos. Eh, eh, claro, ahí abordas esto nuevo de la homotesia, ¿cierto? Ahí estaría bien. Ujú. Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sirve. Voy a justificar las cosas que creo que delante le dijo a la Yari, el tema de por qué es distinta al anterior y cómo eso ayuda a comprender el objeto, ¿no? Claro, exactamente. Ya, Exactamente. ya. Perfecto. Gracias, profe. Ya, ya. Profe, ¿Sí? con implementación se refiere al haber eh, puesto en marcha los trabajos anteriores, ¿cierto? Al haber presentado ante el curso su clase. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Sí. Creo que tengo otra duda pequeña, que cualquier cambio que se haga se tiene que justificar. Lo digo que, por ejemplo, en una parte teníamos escrito y se harán ejemplos y se cambió el ejemplo por ejercicios o cosas que se encarguen como una palabra. Todo hay que justificar. Sí, o sea, ahí tiene que marcarse, por ejemplo, tacha la palabra ejemplo, le ponen al lado ejercicio con otro color. Sí. Eh, eh, igual interesante porque cambia ejemplo por ejercicio. O sea, fue como un comentario que puso Brian y fue porque, claro, pusimos ejemplo, pero decíamos que salían alumnos a la pizarra a resolverlo. Entonces al final eran como ejercicios que ellos hacían. Claro, el ejemplo lo muestra usted, el ejercicio Claro, lo resuelve el estudiante. sí. Ajá.
Entonces, o sea, por eso es el cambio, porque claro, no lo tuvimos consciente eso. Ah, ya. Bueno, sí, merece la pena ahí decir entonces por qué se hace el cambio del concepto. ¿Ya? Profe, ¿Sí? no es por meterle presión, pero eh, la rúbrica del póster la va a subir como la próxima semana, ¿cierto? Sí, po, sí, Ah, ya. sí. Sí, pues. No me he dado tiempo de escribirla antes. No está bien porque estamos conectados, profe. Así que, Sí, no, está complicado. En términos del tiempo, uf. No sé si hay alguna otra duda. en lo personal no, Ya, pero si quiere le pregunto otras tonteras, pero no, del ramo no. Por ahora no hay más dudas por mi parte. ya. Para dejar la grabación hasta aquí. ¿Sí? Bueno, ya.